queremos ir por el rumbo de conocer a quienes son parte de la historia política, de la trayectoria, de experiencias, pero conocer también el otro lado, ¿no? El humano, la persona detrás del personaje, diríamos, ¿no? Detrás del funcionario o del candidato. Así que por esto tenemos un invitado especial entonces para comenzar con esta ronda. Lo presenta Lautaro, que aprendió la pronunciación. Bueno, tenemos en los estudios, ahora me da un poquito de miedo, un poquito de nervios. Tenemos en el estudio a Manuel Shenals. Bienvenido, buen día. Buen día a todos, buen día. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ustedes estaban, no quise interrumpir, pero hablando de los apellidos mal escritos, el mío les debe sacar un campo a todos, ¿no? Sí, un apellido con 2 vocales es difícil de conseguir. ¿Y la pronunciación? ¿Estuvo bien la pronunciación? Sí, Shenals. Bien, bien. qué bien que aprendí. ¿Quién le enseñó? Un amigo que tenía yo en Maciá, que una vez lo escuché y me dijo, nombralo bien, Manuel. Sí. Entonces me quedó. La O tiene diéresis, hay que aclarar eso. Que mi apellido tiene diéresis en la O, entonces la O cambia por E en la pronunciación en alemán. Está Exacto. bueno ese dato. Está bueno el Muy dato, bien. sí. Para seguir haciendo docencia, aprendiendo también, recuerdo que justamente, como decía Lautaro, el querido y recordado Beto Roth, gran empresario de Maciá, que tenía ese detalle de las pronunciaciones correctas y decía, este apellido se pronuncia así, aprendelo y decilo en telema en aquel momento. Así que bueno, bienvenido Manuel. ¿Cómo anda usted? Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un día medio nubladito, pero esperemos que a las 10 salga el sol. Pero hay que ponerle color, hay que ponerle ganas. Obviamente que sí. Bueno, y en esta tarea siempre diaria de estar mucho con la gente, todo lo identifican, todo lo ubican como el hombre de la política, el dirigente, el exintendente, pero muchos se preguntan, ¿quién es Manuel Shenals? Además de la figura que conocemos todos. Yo soy arquitecto de profesión, o sea que toda mi actividad social ha estado ligada a la arquitectura. Sí. Un estudio que me recibí en el año 80, o sea que, fíjate vos, ahora estoy jubilado y en el estudio está mi hija. Mi hija lleva adelante la tarea de arquitecto. Por suerte tengo una hija que siguió mis pasos. Tengo 4 hijos maravillosos. Ezequiel el mayor, Lucila, Dinora y Sofía, mi esposa Miriam, que hemos construido esa familia maravillosa, y ya andamos por los 7 nietos, o sea que tengo para divertirme los fines de semana y diariamente. Vengo de llevarlo a Facu y a Valentina al jardín, así que me divierto en esas cuestiones todos los días. Y por supuesto que la política ha sido la pasión que durante toda mi vida he desarrollado, ¿no? Me afilié a los 15 años al radicalismo en el año 72. O sea que, y pienso seguir haciendo política siempre, por más que algunos digan siempre los mismos. Pero bueno, es una pasión y nunca se puede dejar de llevar adelante lo que uno le gusta, ¿no? No siempre ocupando cargo, porque desde que dejé la intendencia municipal no he tenido más cargos políticos, pero sí colaborando en las discusiones. ¿Acompañó alguna gestión y en algún momento también supo dar un paso al costado? Sí, acompañé en el primer mandato a Rafael, que me convocó, y cuando creí que tenía que dar el paso al costado, di el paso al costado, o sea que no me atan cargos, lo que me atan son objetivos y posiciones políticas que entiendo que es importante conocerlas y entiendo también que es importante para uno saber defenderlas. Por eso el leer, el estudiar, el estar todos los días aprendiendo algo nuevo, a mis 66 años lo hago. O sea que, y primicia para ustedes, acabo de terminar un libro que está en corrección y vamos a ver si lo podemos lograr imprimir. Qué lindo. Lo podemos traer después al libro para ver. Cuando esté impreso. Claro. Y seguramente después vendrá la presentación. Sí, espero que sí. Espero que se pueda concretar. Es un sueño que tenga. Me fijé hace 2 años en un brindis de fin de año. Le digo, este va a ser el año. ¿Y por dónde pasa el contenido? Porque ahí se me genera. El libro son los 40 años de democracia. Bien.
Es político, obviamente, los 40 años de democracia, y no referido a Nogoyá. Claro. ¿Contexto general? No, contexto del país. Es decir, yo creo que, a ver, el motivo es, yo no voy a andar ocultando nada, yo soy radical y me incorporé a la política en el año 72 cuando Alfonsín tenía su primera interna contra Balbín. De ahí vengo siguiendo la línea de Alfonsín. Por supuesto fui miembro de la Junta Coordinadora Nacional, de la Juventud Radical, en aquel entonces fui presidente de la Juventud Radical de Nogoyá, cuando coincidentemente mi amigo el Gordo Guiano era presidente de la Juventud en la provincia, y ahí empezamos a militar. Y yo creo que, es decir, aquel deseo que nosotros cuando éramos jóvenes, que a mí me usaban como era arquitecto para dibujar las letras, pintamos, no sé, 25 veces Nogoyá, porque en aquel momento se pintaba con ferrite, y nos prestaban los tapiales los vecinos. Hoy ya es más moderno y hay pasacalles, hay impresiones, lonas, otra cosa. En nuestra época eso no existía. Sí, había que andar. Los afiches los pegábamos con engrudo. Claro. Y bueno, y en eso había que trabajar, claro, mucho mano. Lo sacó de ese contexto, fuera del contexto del dirigente, del exintendente, del político. Pasatiempo preferido, fuera de todo ese contexto. Fútbol. El fútbol. Veo mucha televisión. ¿Y el fútbol siempre arquero? Siempre arquero, siempre colador, digamos, pero es lo que más me libera, porque grito, pataleo y pero el fútbol es eso, es pasión. El fútbol es eso. Hoy surgió también el debate de qué hincha de qué club es a nivel nacional. Independiente. Mira. Muy fanático de Independiente. Entonces yo también habré tenido el dato porque me surgió que sería Independiente. Sí, alguien lo dijo, me parece. Mi padre era Independiente, me acuerdo de escuchar los partidos de la Copa Libertadores por radio, cuando jugaba Pastorizo, toda esa gente. Era muy fanático. Bueno, yo hice de Independiente a Ezequiel, que es y tiene 2 hijos, Ezequiel, que luchan entre el abuelo Manuel de Independiente o Sisto, que es fanático de Boca. Claro. Entonces, bueno, yo prefiero ¿Nunca pensó en cruzar la calle y cambiar esa historia? No. No hay chance. No hay chance. No. Y menos ahora. Ahora estamos muy mal. La verdad que le pasó una topadora a Independiente. Bueno, creo que el fútbol argentino en realidad está pasando. A mí veo mucho fútbol, veo mucho fútbol y en realidad creo que no hay partido lindo, es decir, son partidos aburridos. ¿Vio anoche? Muy aburridos. Anoche creo que ganó River, ¿no? Estaba con una... Y perdió Boca. Pero bueno. Pero mal. Bueno, pero Boca viene mal. Viene muy complicado. ¿Y en lo local aquí en la ciudad de hincha de algún club? De 25. Jugué en 25. En 25, lo que pasa que... Qué contradictorio, ¿no? Porque Independiente y ponerse la camiseta de y bueno, pero que yo nací en el barrio sur, o sea que con Héctor José Primo, mi amigo de la infancia, jugábamos en el 3 y yo arquero, arrancamos la quinta, seguimos la juvenil. Lo que pasa es que yo cuando llegué a la primera, que era suplente de Petete Bubillo, que era el arquero titular, me fui a estudiar. Entonces ya cuando me fui a estudiar prácticamente dejé las pistas, digamos, futbolísticas. Pero volvió con veteranos y lo disfruta. Sí, volví. ¿En qué equipo forma parte? En veteranos jugué primero en Santa Teresita, después jugué con los veteranos de la Villa. Ahora no estoy jugando, ahora estamos yendo a divertirnos. Claro. A hacer fútbol 5, que no me gusta mucho, en realidad me gusta más el fútbol de 11, pero bueno, a veces nos juntamos ni para 5, y la verdad que cuando entramos a la cancha es una enfermería, porque prácticamente enyesado de las vendas que nos ponemos, pero bueno, pero nos divertimos y pasamos pasar un rato hermoso, sí. Y en ese ámbito también, fuera del contexto político, personas o personajes o ídolos, alguien que lo haya marcado, que digan, este es mi horizonte. No, yo creo que en los aspectos políticos creo que no hubo un dirigente de este siglo como Raúl Alfonsín. Yo creo que es innegable que Alfonsín supo consolidar la democracia, en el tema de los derechos humanos
fue un tipo que nos abrió un panorama distinto, el juicio a las juntas militares. Yo creo que Alfonsín lamentablemente su gobierno terminó casi en un fracaso económico, porque hay que decirlo también, pero creo que Alfonsín, a la larga de la historia y a través de la historia, creo que fue el dirigente político por excelencia, ¿no? En lo deportivo, Bocini. Y tuve el placer de jugar un partido contra Bocini. Uy, ¿Y cómo? eso es terrible. Porque vino una vez a visitarnos a Nogoyá y a la agrupación Santa Teresita, vino con Ruiz Moreno, creo que era el 11 en aquella época, y vino Bocini y jugamos un partido amistoso. Entre él se integró a un equipo y después a otro y... ¿Cómo considerás tu rendimiento contra Bocini? ¿Anduviste bien? Vos sabés que verlo a Enrique Bocini atacar tu arco es una cosa que no sabés indescifrable para qué lado va a salir. Es una cosa que vos lo veías de frente y el tipo venía y no sabía para qué lado te iba a patear, para qué lado va a salir. Por suerte no me hizo ningún gol, pero el cabezón... bien. Bueno, no, zafamos. Terrible. Yo creo que nos perdonó, digamos. Pero, le pegaba despacito, digamos. ¿Era intendente en ese momento? No. Después salimos. Muchas veces pasa que ya no, el intendente no. Claro. A veces pasa nada. Por la presión. Perdónenlo. No, fue mucho más acá, acá. Yo dejé la intendencia en el 2003, o sea que vos fíjate que hace 20 años. Sí. 20 años. Bueno, a mí me gustaría volver un poquito a la política y saber por qué el radicalismo, cómo iniciaste en el partido, si era por influencia de alguien o simplemente compartías las ideas. No, lo explico en el libro también. No, en aquel momento cuando tenés 15 años, lo que te mueve es lo social. Yo me acuerdo, y ahí también conocí a Mira, una anécdota, de que ella militaba en la Acción Católica, y nosotros militábamos en la Juventud Radical, no militábamos en la Juventud, pero andábamos con esa necesidad de cumplir alguna faceta social que cuando sos joven tenés. Sí. Si tenés alguna inclinación, digamos, por algo. Y hubo una inundación muy grande en Nogoyá en el año 72. No fue tan grande como la que me tocó a mí cuando fui intendente en el 2001, que fue la inundación más grande que hubo en la ciudad de Nogoyá. Pero en aquel 72 había mucha gente que había quedado prácticamente sin nada. Y nosotros las agrupaciones políticas y la Acción Católica en ese momento y todas las agrupaciones armamos un grupo de jóvenes que se dedicaba a hacer construir casas de rancho para los vecinos. Íbamos al campo a buscar bosta para hacer los ladrillos, cortábamos ladrillos, ahí aprendí a hacer adobe de distintas formas. Y trabajábamos en eso y era muy lindo, la verdad que muy satisfactorio, incluso algunos barrios todavía se mantienen, por supuesto. Decirlo hoy es como una locura, ese rancho, pero era el momento. Era el momento, era lo que había. En el momento no había otra cosa, digamos. Claro. Pero después se fue perdiendo, no ya el tema del rancho, digamos. Sí. Esa experiencia después la tuvimos en el 82, en el 83 cuando aparece la democracia. Constituimos una mutual Amar, que eso hay muchos registros de casas que todavía están. Incluso había un barrio Amar. Hay 3 barrios Amar. 3 barrios Amar. Entonces, el primero que hicimos fue en la Villa 3 de Febrero, que conseguimos la donación de un terreno, y nosotros con esa mutual hacíamos todo el trámite. Un sistema medio de autoconstrucción, donde los vecinos construían su vivienda, nosotros la ayudábamos. Y la verdad hay un barrio en el barrio sur, un barrio en la villa, hay casas sueltas también que son de bien. Bueno, y sobre la gestión, ya que le llevaba un poquito a aquel inicio en la política, el primer día como intendente, los primeros desafíos, ¿cómo fue, pero en lo humano más que en lo político, esas sensaciones del primer día como intendente? Yo, a fuerza de ser sincero, venía a ser secretario general del gobierno de Gustavo Cucinato, que fue
un gobierno muy bueno que tuvimos, y yo era el secretario general en ese gobierno, o sea que... O sea, tenía para una mí, preparación. claro, para mí el paso de ser secretario general a intendente fue muy sencillo, digamos. No me costó tanto. Y además tenía experiencia ya de haber sido concejal, lo cual yo a veces veo ahora algunos candidatos y digo, pero se creerán que es fácil, porque en realidad a mí me tocó una época muy difícil que fue el 2001. Sí. Donde pero donde había también otros valores y otro respeto que se ha perdido. Sí. Yo considero... Hay mucho desprestigio. Yo considero lo mismo que vos, que si hay algo que esta democracia nos ha ido cercenando es el deseo de superarse uno por el sacrificio propio. Claro. Sí, y estar permanentemente esperando que el Estado nos resuelva absolutamente todos los problemas. Y la verdad que antes no era así. Claro. Nosotros venimos de una familia, mi madre era maestra, llegó a directora de escuela, la escuela Barcala, mi padre trabajaba en vialidad, era camionero de vialidad. Y sin embargo esa familia de clase media estándar, digamos, ni alta ni baja, pero se consideraba de clase media, nos hizo estudiar a prácticamente los 4 hermanos que éramos, ¿no? Sí. Así que y era todo sacrificio, yo me acuerdo, era todo sacrificio, pero mi padre venía de vialidad, tenía su huerta, sus árboles frutales, su gallina, su pato, su conejo, porque Nogo ya era otra cuestión, y siempre vivimos a una cuadra de la plaza, o sea que no era que no se podía tener, digamos. Y bueno, pero eso me parece se ha perdido. Sí. Se ha perdido en el campo también. Vos fíjate que nosotros cuando chicos íbamos al campo y volvíamos con queso, con dulce de leche, con verdura, y hoy el campo prácticamente está despoblado, que eso tiene también mucho que ver con la necesidad de comunicarse que tiene el ciudadano, y que hoy no se le dan ni los caminos, ni internet, entonces la gente dispara del campo, entonces no hay esa cuestión que había antes, digamos. Tengo una pregunta acá también. Esta es una opinión personal y quería trasladártelo, preguntártelo, a ver cómo lo ves vos, que sos una persona con muchos años en el ambiente político, porque bueno, hoy contabas de 2003, que fue el último, pero en realidad siempre estás, y antes de eso, como bien decías, ya venís, entonces son muchísimos años, no sé cuántos serán en total, que vos decís, me dedico a esto, que me gusta, me apasiona, quiero cambiar algo desde adentro, lo que sea. Y la pregunta puntual es, porque siempre me dicen que las estiro mucho, ¿cómo ves vos en la actualidad, más allá de cualquier color político, una experiencia personal es que por ahí veo que estamos en la era de la campaña de la selfie, de la como un TikTok, viste que todas las campañas son TikTok, y a mí por lo menos me resulta como, no sé, me da una sensación de menos, no sé, es personal, menos seriedad que antes. De última, hasta capaz que compraba, por decir de una manera, compraba más como ciudadano, algo que un tipo serio que está en una cámara me está explicando los proyectos y todo eso, que no es un dato menor, que no sé si se habla tanto de proyectos, se habla de lo que no hicieron los otros, digo, en todos los lados, y siempre desde un lugar como, vení, seguime con la cámara, acá estamos, no sé dónde, y hay mucha gente en el barrio, por ejemplo, que donde supuestamente se filma eso, que la única vez que ve a esa persona es ese día que fue a grabar el video, que parece un video de TikTok. Me estiré un poquito, pero no sé qué opinás sobre eso. Te entiendo perfectamente, y es una no lucha, es decir, una opinión que yo siempre vierto en todos los grupos políticos, donde generalmente hay gente más joven, que yo creo que Facebook, Instagram, TikTok, todos son herramientas que son válidas, pero lo que la gente debería priorizar es el contacto físico persona a persona. Eso, si yo salgo a caminar con mi señora, me dice, pero voy saludando a todo el mundo, chao Manuel, chao, es decir, y eso lo ha dado años de andar en la calle, años de andar en la calle. Y yo veo ahora, a ver, por nombrar un lugar, concejales que no los conoce nadie.
Claro. Entonces, Por más presencia que tenga mediática Sí. o en redes, lo que pero es fuere. que nunca nadie ve todo. Es decir, a veces se enojan. Sí. Un día estábamos con Cáceres en la televisión y yo le decía al periodista, pero dejá de que te mandan las preguntas por celular, dejá el celular. Teneme más respeto a mí que estoy Claro, hablando en estoy tu acá. programa. Sí. Es Claro. decir, y me parece que eso es así. Sí, ¿verdad? sí, sí, Es decir, me alegra que ustedes hagan este programa. Es decir, la gente preparada, hay que decir, así como uno cuando busca un trabajo se prepara para saber qué es lo que tiene que hacer, la política también tiene que ser una preparación. Y donde el contacto con el vecino es esencial. Fundamental. Es esencial, porque si vos no conocés la realidad del vecino, ¿cómo vas a gobernar? Y para conocerla de primera mano. Y conocer mano a de mano. primera mano. es Cara a decir, cara. Falta Pero- calle, en general falta calle, digamos. Falta calle. Yo creo que las redes son importantes, pero no lo son todo. No es todo. No lo son todo porque vos podés pasearte por todas las radios Nogoyá. Claro. Y vas al barrio y te dice, no sabía que era... Sí. O lo habré escuchado, pero me lo imaginaba, pero no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo el contacto. el contacto es fundamental, el contacto con el vecino es fundamental. ¿Qué tiene que tener una persona para ser intendente en base a la experiencia? Y más allá también de esta relación así personal que mencionaba. Yo creo que hay que, es decir, a ver, a mí también, a nosotros, a mi generación, no quiero personalizar en mí, pero nos tocó pasar de la dictadura más atroz a la democracia, o sea, tocó rearmar todo el sistema democrático, digamos. Yo fui electo concejal en el 83. No porque lo hubiera buscado, sino porque se armó un lío en el partido y terminé yo encabezando la lista de concejales. Y fui concejal de la oposición, pero no había consejo deliberante cuando fuimos a la municipalidad. El consejo deliberante era una materia que no existía, digamos, en la época de la dictadura. Claro. Entonces tuvimos que rearmar una habitación donde antiguamente algunos recordaban que funcionaba el consejo deliberante, que era arriba, y ahí empezamos. ¿Y cómo empezamos? Sin cobrar un solo peso. Sí. O sea, veníamos, era toda gente de vocación. Es decir, durante 2 años y medio no cobramos ni un solo peso en el Consejo Deliberante. Hasta que por ahí, bueno, siempre a alguien se le ocurre, che, algo deberíamos, por lo menos para pagar el papel, para pagar... Cubrir gastos. Obvio que no había celular, obvio que no había nada de eso. Entonces nos fijamos una dieta que era el equivalente a un sueldo mínimo del empleo municipal. Sin nada otra cosa. Un sueldo mínimo. Y con eso seguimos. Bueno, hoy ya los concejales cobran bastante. Una militante de 10. Ajá. Hoy da gana de ser concejal si uno piensa por el lado económico. Claro, sí. Pero eso de Tentador. rearmar las instituciones... Y es lo que también ha generado un poco esta degradación. Claro, eso esta pérdida. de rearmar las instituciones también te exigía estudiar los reglamentos, cómo funcionaba el consejo, cómo esto, cómo lo otro. Y eso era aprendizaje. Claro. Es decir, no sé si todos los concejales han leído el reglamento, eso te digo todo. Porque cuando vos ves que un concejal habla 5 veces en la sesión, vos decís, pero ¿cómo es esto? Claro. No es una charla. Vos tenés que exponer y se acabó el asunto. Si no usaste el tiempo en forma útil, perdiste la oportunidad. ¿Cómo fue ser intendente en esa época del 2001? ¿Qué fue lo más difícil por ahí? Lo más difícil, yo es decir, perdí pelo, perdí todo. Lo más difícil fue, obviamente, que me bajé el sueldo. Así todo pasé como 6 meses sin cobrar mi sueldo, lo cual quiere decir que me mantenía mi familia. Fue una época difícil en lo personal, pero por suerte, de aquella época queda el recuerdo de que siempre pude pagar los sueldos de los empleados municipales y casi nunca con el bono federal, que era un bono odiado en ese momento. Es decir, en ese momento aparecieron todas las cuasimonedas, digamos, en el país. Y la provincia de Entre Ríos hizo el federal, que lamentablemente lo que tenía es el bono federal, que no había un banco de Entre Ríos que lo respalde,
como fue el banco, el bono de Córdoba, como fue la LECOP de Buenos Aires, que tenían los bancos provinciales detrás. Hasta el Patacón. Claro. Por eso, el banco nuestro se había privatizado antes, entonces ya no teníamos nadie perdió plata con el federal, te claro, es decir, se terminó canjeando al 75% de su valor, o sea que nadie perdió plata, pero era un momento muy complicado. El federal no se recibía, hubo situaciones de trueque donde el Canal 4, me acuerdo que también en ese aspecto colaboraba, el amigo Samí Ángel estaba en esa época al salto en todo ese tema, se hacía el trueque. Hoy sería un momento para el trueque, sería mucho más mejor hoy, donde por ahí se podría incentivar que la gente cultive cultive huerta, haga planta, de cosas, y sin la urgencia de aquel entonces, digamos. Y sin embargo, fue una práctica que se perdió. Yo ahí aprendí que la soja, hasta café tomé de soja en esa época, porque andaba un grupo que fomentaba la soja, ahí apareció la soja, la milanesa soja, que para mí es horrible, pero bueno, claro. En ese momento... Pero era lo que había. En ese momento, todo. Y también soportar los saqueos, es decir, demandas de empleados municipales, que también las tuve, Sí. obviamente, en una situación general muy complicada, con un presidente que yo lo había puesto a crecer, decía yo, lo había puesto a crecer a De la Rúa un año antes de que se fuera, porque yo ya veía que venía muy mal. Entonces, yo cuando percibí que la cosa venía mal, lo primero que hice es, un día no se trabajó en la municipalidad y nos fuimos al cine y yo les conté a los empleados municipales cuál era mi visión de lo que pasaba. Y sucedió. Vamos a abrir el paraguas antes Siempre que puede llueva. enfrentar, Exacto, claro. sucedió. Pero bueno, dar la cara también a veces en las situaciones complejas ayuda para resolver después los problemas. Y yo hoy me encuentro con empleados municipales que me agradecen en aquel momento de haberles pagado siempre el sueldo y de haberlos siempre tenido en cuenta como los hacedores de la ciudad, claro. Digamos, ¿sí? Porque el intendente y el gobierno lo que hace es ordenar los trabajos que hacen otros, que son los empleados municipales. Sí. Algunos lo hacen con mayor Compromiso, dedicación y otros no tanto. Hay de todo, como todo. En general en la economía, porque hoy hay una preocupación muy grande que gran parte de los recursos se está haciendo en sueldos. En su momento, a pesar de todo ello, ¿se podía avanzar con obras? ¿Se pudo lograr algo? ¿O es una realidad que se viene sosteniendo hace mucho tiempo? Lo que pasa es que las realidades económicas si uno, cuando uno analiza la historia de estos 40 años de la democracia, se da cuenta que no, este país prácticamente no tuvo una etapa de fulgor. Fueron movimientos estertóreos, digamos. Por eso yo rescato a Alfonsín en lo que fue la institucionalidad del país, volver a soportar 13 paros generales y aún así sostener la democracia y de ahí para acá se acabaron los golpes militares. Pero también hubo un periodo, el más largo de estos 40 años de estabilidad económica, que la dio Menem y no es de mi partido. Yo tengo que reconocer también que en ese periodo de historia hubo un periodo muy extenso que fue el de Carlos Saúl Menem, que fue inflación cero. A un costo muy importante, sí, perdimos empresas del Estado, se privatizaron muchas empresas del Estado, perdimos los ferrocarriles, que fue una lástima, pero el país vivió cierta estabilidad, que únicamente después volvió, y miren lo que voy a decir, con Néstor Kirchner. Sí. Néstor Kirchner, los primeros 4 años de Néstor Kirchner el promedio de inflación fue del 6% anual. Es sí, una cosa que agarró algo muy difícil. Esto te iba a preguntar, justo te iba a preguntar por Néstor, porque sabía claro. que bueno, por ahí no es del mismo color político o algo, pero me parece que qué bueno que lo diga. Personal, está buenísimo que lo reconozca. No cabe ninguna duda de que Néstor fue un muy buen presidente. Salió
salió de una etapa del que se vayan todos. Sí, muy bravo. Yo lo recibí cuando era candidato en la municipalidad, lo recibimos. Un flaco grandote. Y era un tipazo así como se ve, porque Sí, era un así tipo como muy- jodón, un jovial. tipo muy gaucho, y obviamente que lo fuimos a ver cuando él asumió, que zafamos, digamos, Claro. creo que el último año me tocó a mí compartirlo con Néstor Kirchner. Pero él resolvió muchos problemas, y además siempre se decía esa anécdota de que él andaba con un cuadernito vigilando los números, y en realidad es así, digamos. Creo que Néstor Kirchner es el mejor ejemplo de no hacer lo que hoy hacemos, digamos, que es Claro. emitir. Néstor Kirchner, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la maravilla? Equilibrio fiscal. Sí. Entra esto, sale esto. Tuvo una muy buena época de la soja, sí, la soja llegó a precios internacionales récord, todo lo que vos quieras, pero otros se lo rifan, y en cambio esto equilibró, y el poder adquisitivo del salario, cuando no hay inflación y ganás lo mismo, parece que ganás un montón de plata. Es decir, acá el deterioro que hay en la sociedad parte de que el salario se ve reducido por el costo de inflación. Yo, mira, el otro día tuvimos una charla con Frigerio, que es el candidato que yo acompaño como gobernador, y yo le decía que uno, mi sensación o mi experiencia es que uno no puede hacer algo que le modifique el estándar de que la gente está acostumbrada. Sí. A ver, para ponerlo prácticamente, si yo en tu barrio no puedo pavimentar la calle y es de tierra, no te voy a pasar la máquina antes que llueva. Claro. Es un criterio lógico, Claro. porque si llueve, cuando te pasé tengo que aprovechar y hacerlo cuando no llueve, pasarte la máquina. Es decir, si yo no te puedo aumentar el sueldo, lo menos que puedo hacer es sostenértelo, porque vos te acostumbraste a ganar 100. Ahora, si vos tenés inflación y al mes siguiente ganás 90, al otro gastás 80, es complicada. Más vos sentís que el Estado te está metiendo ¿Qué expectativas, cómo se va a encontrar quien tenga responsabilidades también locales, provinciales, nacionales, en el contexto actual que estamos teniendo? La situación en general es bastante compleja en cuanto a la finanza. Obviamente que el país también lo está pasando, digamos. La falta de crédito origina estas cuestiones. Y la verdad que la Argentina siempre usó los créditos no para fomentar el desarrollo, sino para pagar deudas viejas, digamos. Entonces, ese es un problema serio, digamos. Sí. Que sucede. Vos fíjate que el otro día las provincias tenían que pagar un desembolso de los créditos estos que sacaron para compra de maquinaria, y el Estado Nacional no les permitía comprar dólares. O sea que es muy complejo todo. La provincia hoy depende en un 70% de los recursos que vienen de Nación. Y los municipios, no tengo datos precisos, pero creo que debe ser más o menos igual la situación en su dependencia de la coparticipación. Cuando la coparticipación en una época, o cuando nació la democracia, decíamos, bueno, vos tenés que vivir con los recursos que tenés, o sea, las tasas municipales tienen que permitirte cubrir el gasto que necesitas para prestarlas a esos servicios, y la coparticipación debería quedarte para obra. Hoy no es así. Si no recibís la coparticipación, no pagás los sueldos. Claro. Entonces, lamentablemente. cuando se habla mucho de bajar el costo de la energía, que Entre Ríos tiene la tercera energía más cara del país, la tiene Entre Ríos, y somos generadores de energía. ¿Y cuántos gobiernos han pasado diciendo que tenemos que recuperar los recursos a Salto Grande? Pero Sí, toda la claro. vida lo hemos venido escuchando. Sí. Entonces, y hoy tenemos la energía más cara del país. Entonces, cuando uno dice hay que sacar el componente municipal de la boleta de luz, yo les digo, nosotros en la boleta de luz estamos pagados, es decir, nadie saca esa cuenta, pero es decir, a la municipalidad le pagamos a través del gas, a través de la luz, a través de la tasa municipal.
es infinito el valor, pero si no cobrara la municipalidad esa tasa de alumbrado público, que en muchas ocasiones es mayor de lo que ella le tiene que pagar en ERSA, no tendríamos bombeo de agua. La municipalidad tendría que cobrarnos el agua el 3 veces más de lo que si pusiera lo que sale generar agua en Nogoyá debemos andar hoy en 16 pozos que están bombeando todos los días. Entonces, en algún momento alguien tiene que sentarse a analizar servicio por servicio, ver que cómo podemos hacer para resolver montones de problemas que hay en la ciudad. Estábamos hablando con Diego recién fuera de aire de lo que son las conexiones de cloaca que rompieron pavimento, que son relativamente nuevos, de 4 años, 5 años. Sí. Y bueno, algún tipo de control el Estado tiene que ejercer. Ahí está el tema. Algún tipo de control el Estado tiene que ejercer. El Estado no está ejerciendo ese planteamiento que te hicimos, pero tampoco en todo sentido no se cumplen las ordenanzas. Vos como intendente, ¿qué dirías a eso? El otro día estábamos charlando con él y por supuesto que cuando vos te pones a charlar de cosas antiguas te vas, ya está, vos. Claro. Es decir, pero yo viví la época donde Nogoyá tenía un inspector. Claro. Y el respeto que le teníamos a ese inspector era incalculable. Todos le teníamos miedo de que no aparezca el inspector. Donde te paraba un policía y temblabas. Sí. Sí. Hoy, es decir, la suma de derechos de acá, todo el mundo se cree que tiene derecho. Ahora, también deberíamos saber cuáles son nuestras obligaciones para algo más. Es decir, yo tengo derecho de protestar, sí, pero el otro también tiene derecho a circular. Claro. El otro tiene derecho a ir a trabajar, a que no le corté la posibilidad de subsistencia. Entonces, es decir, cuando los derechos de uno empiezan a colisionar con los otros, tiene que actuar el Estado como regulador de la sociedad. Ahí está. Otra de las cosas que vos fuiste intendente. Si hoy fueras intendente, ¿qué harías de lo que no hiciste cuando eras intendente? ¿Qué te habría gustado hacer en este momento, digamos? Decir, tengo ahora el poder de decir, voy a hacer algo que no hice cuando estuve... Yo lo veo mal a Nogoyá en muchos aspectos. Es decir, lo veo mal, es decir... Yo soy un tipo social, me gusta ir a tomar algo a veces. Nogoyá no tiene un comedor, tiene un solo comedor. Vos salís un sábado y la mayoría de las confiterías están cerradas porque trabajan más con delivery que con la gente que se sienta. Hace un poquito de frío y desaparece la gente de la calle. Nogoyá tiene que pegar un salto, digamos. Nosotros... yo tuve la dicha de haber elaborado el Plan Estratégico de Desarrollo en el año 2000. Y ya ahí se marcaban cosas. Yo lo que haría hoy es pondría el eje en el desarrollo y en encontrar la marca que nos identifique como sociedad. Ese me parece que es el desafío que el desafío. Y si vos sos intendente y tenés una persona que no cumple sus funciones, lo tenés a Flor y a Diego. Diego es un desastre, sí. Y la gente te está diciendo, che, Diego es un desastre. Y te va a tener que ir. ¿Es difícil sacar a esa persona? A veces cuesta, porque vos confiaste en él y no te retribuyó en ¿Y por qué es tan difícil sacarlo? Qué sé yo, no sé. yo lo sacaría, digamos, o lo hablaría. ¿Me sacás así de una? Te saco, sí. Y también hoy en día... No, primero charlaría con vos qué está pasando. Porque a veces puede ser, sí, que vos no sepas para qué estás en el cargo, digamos. Es decir, hay mucha que decir. Si yo te pongo a vos... Habemos muchos. Es decir, Nogoyá no tiene estadísticas. Es decir, si yo te pongo a vos para que hagas estadística y vos al mes me decís, no, pero no sé cómo es esto. Bueno, andá, formate, estudiá, vení. Pero yo quiero números, quiero datos, quiero saber cómo está. Nadie puede gobernar sin conocer la realidad. Y eso yo le pondero a veces a los porteños, a Rodríguez Larreta, los que son intendentes, que saben cuántos viejitos hay en los asilos, que saben cuántos... Capaz que no es verdad, pero los tipos te tiran datos que por lo menos saben sobre dónde están parados, digamos. Y acá decir, a ver,
¿cómo vas a manejar un canal si no sabés cuántos abonados tiene? Claro. Exacto. Sí, por empezar. Exacto. ¿Y cómo vas a diagramar una acción política si no sabés lo que la gente está pretendiendo de Exacto. tu gobierno? Me ¿Y parece dónde que es están elemental. las urgencias, las necesidades y las debilidades? Pero Hay aparte que saber. hoy, que no estaba en otra época, si hay algo que ha crecido, se ha producido una revolución de las comunicaciones. Esto lo Sí. plantea muy bien algún escritor que he leído. Es decir, hoy estamos transitando una etapa donde las ideologías han muerto o se han reacomodado, como estuvimos charlando recién con Giglione, pero la muerte de las ideologías, el crecimiento abrupto, la revolución que se ha producido en las comunicaciones y el crecimiento del feminismo que ha impactado en la sociedad argentina. Esas tres cuestiones es lo que está gobernando hoy en el mundo. Entonces, en ese escenario de revolución de comunicaciones, vos sabés que, es decir, hoy metés la pata y siempre hay un celular que te está sacando una foto. Exacto. Que no existía antes. Exacto. Hoy Hoy queda todo registrado. pero hoy siempre hay alguien que te está mirando. Entonces, eso me parece. Atenti eso. Eso hacia el comportamiento humano que me parece que tenemos que remarcar. ¿No sé? Exacto. Bien, sabíamos que tenían compromiso, que Sí. le íbamos a dejar en libertad. Igual yo Está el tengo una compromiso antes de irte. ampliarlo. Bien. Tengo una. Perdón, Parece- pensé que le vas a hacer una pregunta. No. Viste que Bien. vos dijiste que, bueno, yo hago cosas polémicas. Sí. Y en una de las cosas polémicas, yo critico, bueno, la tala de árboles, el medio ambiente, Y hay algo que te aconteció a vos la semana pasada, el tema de las motos. Bueno. Tuviste un accidente Sí, bueno. que huyó la persona que te chocó en la esquina de casa, justamente. ¿Y cómo actuarías como intendente en este momento con el tema de las motos? Algo que el escape libre, todo Yo lo que creo está aconteciendo. con todo, restablecer la autoridad me parece que La autoridad. a nadie le debe molestar tener que circular con la tarjeta verde, con el seguro, es decir, me parece que cualquiera que tiene un vehículo tiene que saber qué obligación tiene andar en ese vehículo. Es decir, yo vivo en la calle donde la bicicleta no tiene hermano. Y la bicicleta tampoco tiene luz. Nosotros antes, cuando éramos jóvenes, nos desesperábamos para tener el dínamo, para tener el coso. Sí. Y andábamos con el dínamo, con el coso, ¿viste? Pero era una cuestión de respeto hacia el otro y de protección propia. A mí los otros días yo le dije a los chicos, quédense, no se vayan. Pero no, se fueron. Huyen. Y como siempre hay un celular que graba, una vecina que venía atrás de la moto, que vio todo el accidente, grabó toda la cuestión cuando ellos se iban. O sea, Pero vos como si fueras intendente, ¿por qué hay tanto libertinaje con eso y no se controla más? Pero bueno, pero a ver, digo, es decir, No, lo único, Primer- en todos- primero, Ah, sí, en todo sentido. Estamos primero hablando de principal, control general. primero principal, creo que yo voy a buscar a mis nietos a la escuela, veo. Vos ves el despiole que es cada vez que salen de la escuela. No podemos entrar hasta el jardín con el auto a buscar a nietos. Vos Lo tenés hemos que- hablado si no tenés espacio, estacioná a media cuadra, vení caminando y los retirás como corresponde. Tenemos inspectores de tránsito para controlar El desorden. el desorden que se produce en la escuela. Es decir, yo me río a veces cuando hay operativo a las 2:30 del mediodía, cuando la gente va a su casa a comer, desesperada a ver si llega para cocinar algo. Y hay operativo de moto a esa hora. Yo digo, y a la A veces noche, raro. Claro, para ver si van con luz o sin luz. O si van con el talacasto en la mano los ¿Entendés? gurises de 13 años. Claro, por eso, me está parece mal. que hay que revisar algunas cuestiones que están mal, que todos sabemos que están mal y alguien en algún momento tenemos que sentarnos y decir, bueno, con esta Argentina de esta forma no se puede seguir. Tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Respetando nuestros derechos, ¿cómo podemos mejorar determinadas cuestiones? Y asumiendo las culpas que nos correspondan de los errores que hemos cometido todos, porque Todos. es decir, Hacernos cargo, hacernos decía Arturo Illia, todos hemos arrojado alguna piedra para hacer de la Argentina lo que hemos hecho. Totalmente. En el 60 y pico lo decía. Vos sos fanático de los iracundos. ¿Te gusta la buena comida? ¿Qué te gusta cocinar?
Yo cocino de todo. Por ejemplo... Lo único que no sé hacer todavía es locro y ya el otro día aprendí. Anoche hice un guiso para unos amigos y comimos en casa un guiso, carrero. Cocino todo, de todo, pero no hay comida como la milanesa. Me he dado cuenta que tenés muchos amigos y tenés muchos amigos también del otro bando, muchos peronistas. ¿Qué son esas charlas? Yo tengo mucho respeto con todo y con mis colegas es intendente más todavía, porque Claro. yo creo que todos, independientemente del signo político, hemos hecho algo por Nogoyá. Ya el solo hecho de pretender ser candidato para intendente y haber trabajado por tu localidad ya me parece tener un estatus. Yo cada vez que me encuentro con ellos, que se matan de risa, yo le digo, ¿cómo le va a intendente? ¿Cómo le va a intendente? Y con Cachito siempre nos matamos Bueno. de risa. Pueden hacer un equipo de fútbol 5 bueno, por lo claro. menos. Y Bueno, tengo ellos ya mucho tienen. respeto. Tenemos mucho una respeto. consigna, no sé si la vas a poder contestar o no, Ajá. porque obviamente sos un hombre casado de muchos años, ha Bueno, formado una pero- película, pero seguramente... Te interrumpo porque con Lauti hoy habríamos debate de que no solamente hablábamos de exparejas. Ah, Así bueno, que bueno, está bien. puede ser ex Funcionario, amigo, lo que sí, sea. ex compañeros de trabajo, Ah, ex político. Iba a estar complicada la pregunta. Están- entonces. me están Y la poniendo- consigna es... Ex intendencia. La Ex consigna intendencia, es- claro. La consigna es algo que te haya dejado, un aprendizaje si Un se ex, quiere, un ex. o un ex. Pero me ya gustó sea la- un ex amigo, un ex compañero. Me gustó la de Miguel, ¿cómo sería la pregunta? Ex En este intendente. caso, ¿qué aprendizaje te dejó ser intendente? ¿No? Bueno. O como ex intendente. Ahí está, esa me gusta Cambiar más. Yo le voy a contestar con algo que los voy a sorprender. A ver. Yo salí muy mal de la municipalidad y cuando estaba en el 2001 que les conté que no cobraba sueldo, que no... Sí. Nadie de la política se arrimó, ni de mi partido ni de otro partido se arrimó a preguntarme si yo necesitaba algo. Ah, Sí lo hizo el amigo de toda la vida, ah, Héctor José Prima. ah. Bien. Bueno, El Me aprendizaje gustó. de bien. Me gustó. Está bien. Muchísimas gracias, Gracias, Manuel. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? Bárbaro. Hablamos de todo un poquito Sí, acá. muy bien. Me parece que uno anda Un ejercicio. acelerado con el cierre de lista, pero me distendieron.